Me encontraba editando el audio de un video. Usé Adobe Podcast para mejorar el audio de la grabación. Y, escuché un sonido interesante, el cual yo no había percibido inicialmente. El video que estaba tratando era sobre el tema del transhumanismo y posthumanismo. ¿Será una pareidolia? ¿Será un ruido ambiental que Adobe Podcast asumió como voz e intentó reconstruir? ¿O, se trata de un EP Electronic Voice Phenomena por sus siglas en inglés? Llamado también como psicofonía. Su cadáver se encuentra actualmente criopreservado, es decir, vitrificado por congelación ultrarrápida, conservando así, en teoría, mejor sus tejidos. Criopreservado, es decir, vitrificado por congelación ultrarrápida, conservando así, en teoría, mejor sus tejidos. Conservando así, en teoría, mejor sus tejidos. Soy autor y voy a estar presente en la Feria Internacional del Libro Guayaquil el día sábado 23 de septiembre del 2023 en lo que es una pequeña conferencia titulada La inteligencia artificial y la creación de Quizás ustedes estén en la Feria del Libro de Guayaquil y no entiendan mucho de la explicación que le hemos dado, así que le hemos preparado este pequeño resumen en video. El libro El Apocalipsis según Joshua fue escrito y publicado en el 2022 por Juan Quiñones Albán y originalmente era un cuento de Wattpad. El libro narra la historia de Joshua Emanuel Torres Magdal, un joven de 14 años guayaquileño, afrodescendiente, de clase media alta, bueno con todos, muy tecnológico. Un día, allá por el 2014, viendo YouTube, Joshua ve la película de la profecía y cómo a cada rato en esta repetían el versículo de Revelaciones 13:18, aquel que tenga sabiduría que calcule el número. En vista que en la película nadie lo calculaba, Joshua dijo, ¿y si lo calculo yo? Luego de aprender ciertos fundamentos de gematria hebrea, es decir, las letras en hebreo tienen una equivalencia numérica, Joshua calcula el número de la profecía y como no sabía hebreo, lo coloca en el traductor de Google. Tras obtener una traducción errónea, Joshua tiene durante 2 días unas pesadillas a las que no le da importancia pensando que solo son idea de él. Un día, estando con unas amistades en el paradero de la Metrovía, que en Ecuador es como una estación de buses urbanos, Joshua y sus amigos usan una aplicación de celular llamada EcoBox. EcoBox era una app que allá por el 2014 decía emular la comunicación con seres que no se encuentran en este plano o dimensión. Tras ir asustados, Joshua en su hogar y la dueña del celular en una discoteca por separado, tuvieron experiencias difíciles de explicar con la razón. Joshua fue atacado en la madrugada por su hermano menor James, de 4 años, de forma repentina. Virginia, en cambio, amiga de Joshua y dueña del celular con el EcoBox instalado, alegó haber visto mientras hacía una fila para entrar al baño en el centro de Guayaquil a una mujer desaparecer. Es decir, pensaba que una mujer estaba encerrada en el baño y cuando abrieron la puerta no había nadie. En ese punto Joshua dice, ¿y si usar estas aplicaciones de comunicación interdimensional no es solo un juego y en verdad trae algo más? Un día en casa de su novia, de nombre Bianca, y después de haber hecho una investigación en numerología hebrea, esto Joshua sin decirle a Bianca, él imprime una hoja a colores con una figura geométrica resultante de su investigación, misma que deja en casa de su novia. Bianca, tras encontrar la hoja impresa y sin dar importancia, la deja junto a la mesita de noche de su cama. A las 7 de la mañana de ese sábado, Bianca tuvo una pesadilla en la que el emperador Nerón César era perseguido por una criatura de la mitología hebrea llamada Lilith. Bianca se levanta asustada, le manda un WhatsApp a Joshua, pero ambos creen que es una coincidencia, dato que nadie preguntó. Bianca era muy estudiosa, pero no había oído de Lilith jamás, y con respecto a Nerón César, pues solo sabía que fue un emperador romano, y nada más.
Con el logo impreso junto a su cama, Bianca tiene a las 7 de la mañana, en cambio del día siguiente, el domingo, una alucinación. Escuchó a su sobrina menor de 4 años pedirle auxilio, pero esto no era real. Le cuenta a su novio Joshua lo sucedido y en ese punto él se percata que su impresión a colores se relacionaba con las malas experiencias de su novia en esos 2 días. Nuevamente Joshua se cuestiona en ese punto, esto ya es demasiado. Investigo algo y tengo 2 días de pesadillas. Juego con esa aplicación de presunta comunicación interdimensional y mi hermano de 4 años me ataca en la madrugada como en las películas de terror. Imprimo algo y mi novia, sin saber de mis investigaciones, tiene una pesadilla y una alucinación. Esto es como en las mafias. Hay una fuerza en el algoritmo y en el internet, es algo malvado, y si a mí no me ataca como si fuera una mafia, atacará a mis seres queridos. Pasa el tiempo y ya en el año 2032, Joshua de 32 años recuerda la pesadilla que tuvo a los 14, en la cual un hombre pálido y caucásico, similar al padre de Draco Malfoy, es decir, Lucius Malfoy de Harry Potter, le decía en un sueño que la competencia sin sentido entre las personas, donde unas atacan a otras, destruyéndose a sí mismas, es el anatemismo o autodestrucción, y que esta era culpa del juez de la causa justa. Fue así que Joshua dedujo que lo espiritual puede alterar lo tecnológico y viceversa, es decir, un mal uso del internet, un mal uso de traductores y un mal uso de aplicaciones ITC, llamadas como Instrumental Transcommunication o ouijas electrónicas, desataría una serie de fenómenos difíciles de explicar racionalmente. Hay algo en el algoritmo que controla el internet, la IA, y ese algo es Shoshes. Shoshes, la pronunciación de la palabra en hebreo que encontró Joshua por gematria a los 14 años. Shoshes, como coincidencialmente se llama la CEO o presidenta de Yasu Pharma Biotech. Yasu Pharma controla la superinteligencia artificial llamada Ian en este escenario, debido a que Yasu Pharma había firmado un contrato con la PBO, organización que regula los dispositivos médicos transhumanistas. Joshua le declara la resistencia a Yasu Pharma y a su CEO Shoshes Barfaranges. Recordemos la frase, porque aquella vez en mis redes sociales pude ver una recomendación sobre algo que no había buscado. Simplemente lo pensé días atrás. En ese punto me percaté que la inteligencia artificial o algún tipo de algoritmo podía leer mi pensamiento. Tras esto, Joshua funda el movimiento antitranshumanista, filial Ecuador, que busca oponerse a la fusión entre humanos y la tecnología. Peor aún, una fusión con Ian, la superinteligencia de la señorita Shoshes Barfaranges, CEO de Yasu Pharma Biotech. Transhumanismo, poshumanismo y referencias culturales y tecnológicas que no son más de lo mismo. Dante Alighieri, entre 1314 a 1321, en su poema Paraíso, dijo en italiano: transhumanar significa perverba, non si poría, lo que en español quiere decir elevarse, trascender más allá del humano, no se puede describir con palabras. La palabra transhumanar o transhumanare fue un neologismo en italiano creado por Dante. Incluso aún, esta palabra no es utilizada en el idioma, empleándose a efecto la palabra trascendere. Hablemos ahora del transhumanismo, poshumanismo y singularidad tecnológica. La creencia en el transhumanismo en la sociedad actual es real, no es ficción. Consiste en una fusión paulatina y en promejora del hombre y la tecnología. Implica implantes, prótesis, modificación genética y otros métodos conocidos o no que faciliten la referida fusión. El hombre transhumanizado deberá acceder con las adaptaciones al humano promedio para ser considerado como transhumano. Existen diversos textos, convenciones, simposios con posturas filosóficas, teológicas a favor o en contra de esta filosofía o ideología. Para esta pequeña conferencia, la palabra transhumanismo por sí misma proporcionaría un campo de interés para creación de contenido de ficción o ciencia ficción. El transhumanismo al 2023 tiene además presencia política. Existen diversos partidos legalmente instituidos en países tales como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Esto es real, no es ficción. Existen varios autores que basan su obra en la temática del transhumanismo y poshumanismo. Ellos son Adela Cortina, española, filósofa erudita de 76 años. Albert Cortina, español, aparentemente no relacionado con la señora Adela. Es arquitecto, urbanista y humanista. Ambos coquetean un poco la temática transhumanista. Y es lógico, puesto que la superación de las limitaciones físicas puede resultar a ratos muy intrigante e incluso tentador. Otra postura tiene en cambio Miklos Lucas de Pereni, quien es un filósofo peruano con una postura crítica al transhumanismo y a la agenda transhumanista. José Félix Patiño Restrepo, médico colombiano fallecido en 2020, escribió en su momento un artículo académico sobre esta temática. El doctor Patiño Restrepo
veía los pros y contras del transhumanismo desde su perspectiva de médico. En Ecuador, se publicó en el 2023 el libro de la Universidad Politécnica Salesiana titulado como Transhumanismo, Realidades Paralelas, elaborado por varios autores. El libro aborda la temática desde un punto de vista teológico y filosófico. Journals y papers académicos posthumanistas. La temática del posthumanismo, es decir, la fusión total del hombre con la máquina y que en algunos casos busca la amortalidad, la muerte de la muerte y el polémico tema de la inmortalidad del hombre, cuenta con varios journals o revistas académicas entre las que destacamos Journal of Posthuman Studies, Journal of Posthumanism. Recalcamos que en nuestra ficción, los personajes de Joshua Emanuel Torres y James Joshua Torres rechazan el transhumanismo con fines que no sean médicos o de tratamiento, condenan el posthumanismo y cualquier ideología que busque distorsionar el futuro del ser humano. Y esto es completamente lógico, puesto que son teístas, y la negación de la muerte implica per se negar la promesa de la vida eterna, aunque por otro lado, en el escenario ficticio de los libros de Juan Quiñones Albán, varias personas no teístas se oponen al transhumanismo por una posible distorsión de la teoría de la evolución de las especies propuesta por Darwin. El concepto del transhumanismo en varios aspectos se asemeja bastante al de la eugenesia, pero son diferentes en sus métodos y la mayoría de sus objetivos. Personajes transhumanistas conocidos. Encontramos entre estos a Ray Kurzweil, estadounidense, director de ingeniería de Google, fundador de la Universidad de la Singularidad, pro-transhumanista y pro-posthumanista. Julian Huxley, británico fallecido en 1975, posiblemente la primera persona en nombrar el término transhumanismo en el último siglo, es decir, el siglo XX. En el año 1957, Huxley escribió un artículo llamado Transhumanism dentro de una obra literaria llamada Nuevas botellas para nuevo vino. Otro autor, o más bien futurólogo, fue Esfandiari, fallecido en el año 2000, iraní nacionalizado estadounidense, quien en 1989 escribió el libro Are You Transhuman? ¿Eres transhumano? Cuestionario de adaptabilidad o predisposición al transhumanismo. Su cadáver se encuentra actualmente criopreservado, es decir, vitrificado por congelación ultrarrápida, conservando así, en teoría, mejor sus tejidos. Teólogos que hablan del transhumanismo. En la Iglesia Ortodoxa, el padre estadounidense Peter Heers es muy crítico del transhumanismo desde el punto de vista de un cristianismo ortodoxo. Asimismo, varios pastores de diversas iglesias cristianas se oponen al transhumanismo y al posthumanismo que deriva de esta filosofía. Por otro lado, el docente de estudios religiosos, Robert Gerasi, plantea la idea de que la temática de la IA se le da un enfoque escatológico, similar a lo que dijo Carl Lewis respecto a la secularización de la escatología. Carl Lewis propuso que la idea moderna de progreso histórico es una versión secularizada, o no religiosa, de la escatología cristiana. Esto lo hizo en el año 1949, en su obra De la época de la historia. Según Lewis, la modernidad transformó la visión cristiana del fin de los tiempos en una idea de progreso continuo basada en la razón y la ciencia. La visión de Robert Gerasi es darle enfoque escatológico a algo tecnológico, acuñado bajo el término IA apocalíptica. Es decir, Robert Gerasi mitifica la tecnología. Pese a no ser teólogo o profesor de estudios religiosos como Gerasi, el autor de ficción Juan Quiñones Albán le otorga un enfoque tecnológico a una historia de suspenso o intriga de tipo mística, es decir, tecnifica el misticismo. ¿Podríamos llamar una literatura experimental de autoría compartida entre IA y humano como escatología de la IA? Tal vez sí, aunque más bien sería una simulación de escatología, entendiéndose por escatología el estudio último de una era, o algún suceso por su definición etimológica en sí, en vez de relacionar a la palabra escatología con el fin de los tiempos, que se aborda en casi todas las perspectivas teológicas per se. Veremos ahora cuando la realidad parece fusionarse con la ficción. Mind the Beast, la experiencia de Chen Shihao, médica china que trabaja en la Universidad de Singapur. Esto no es ficción, es ciencia. Este proyecto Mind the Beast ha desarrollado una forma de entender lo que una persona está viendo a partir de las señales de su cerebro. Han creado un modelo que puede reconstruir imágenes a partir de señales cerebrales captadas por un equipo cerrado, con túnel o anillo de resonancia magnética funcional nuclear. El sujeto sometido a prueba pasa por el equipo utilizando gadolinio, elemento químico, como medio de contraste. La onda cerebral es decodificada en imagen por un procedimiento más avanzado que el Stable Diffusion, que utilizan las aplicaciones que reconstruyen imágenes a partir de textos con inteligencia artificial. Este método se llama difusión latente con doble acondicionamiento. La difusión latente con doble acondicionamiento, DCLDM por sus siglas en inglés, es un modelo matemático que se utiliza para decodificar los estímulos visuales humanos a partir de las grabaciones cerebrales. Es decir, el estímulo captado de forma visual
se transforma en onda cerebral y es reconstruido en una imagen de características similares a la imagen de partida. Resumo, lo que viste puede posteriormente reconstruirse. Más claro, te leen la mente. Podemos ver aquí algunas reconstrucciones hechas con MindTheBeast. Arriba verán el estímulo y abajo la reconstrucción. Eso es todo lo que tenemos que decir al respecto. Ahora, un pequeño espacio publicitario. Si les gustó la exposición y desean saber más, escaneen el código QR de la editorial. Muchas gracias.